Bueno, buenas tardes, soy Lola Martín, una de las responsables de Editorial Dauro, conjuntamente con mis dos socias, Pilar Sánchez y María José Bonilla, y vamos a dar comienzo al acto de presentación de la obra Aprende a vivir con el Dr. Bismarck Ottesen, cuyo autor es Miguel Puche. Miguel, el nombrecito, Martín, Pérez, ¿no? Bueno, los genios son así. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Palacio de la Madraza por cedernos siempre tan amablemente sus instalaciones, a María del Carmen Porcel por estar hoy aquí acompañándonos y que será la encargada de hablarnos de la obra, y por supuesto a todos ustedes por su presencia hoy aquí. María del Carmen Porcel es maestra nacional. Antes le comentaba que me gusta el nombre de maestra. Lo de profesor ya como que queda muy lejano. Y según Miguel, culta e inteligente. Tan inteligente que siempre eligió cursos de niños pequeños. De ellos se enriqueció e incluso aprendió. Y quizá por eso nunca dejó de vibrar ante la vida. Porque hoy Miguel dice de ella que es una amiga, muy buena amiga, y que incluso ha pasado a formar parte de su familia. Para él es como si fuera una hija adoptiva, que lo acompaña a su mujer y a Miguel en su alegría y en sus penas. Esa compañía hace que la soledad sea una mera palabra. Hoy será ella la encargada de hablar de su obra y como lectora nos abrirá las puertas de estas páginas de su prima, que seguro nos enriquecerá a todos. Miguel es un hombre tímido, sencillo, inteligente, no le gusta la gloria ni los halagos, quiere pasar desapercibido. Pero lo que no pasa nada desapercibido es su legado. Esta es ya su quinta obra y la segunda que tengo el honor de presentar. Con ella siempre he vibrado. Sus letras me llenan de risa, de pasión, ternura e incluso de rabia, porque su pluma ágil sumerge al lector en un mundo que él describe con tanta habilidad que no hace perder la noción entre la vigilia y el sueño. Todo cabe e incluso la situación más inverosímil se hace realidad con su sutil humor. En Aprenda a vivir con el Dr. Bismarck Ottesen, la sátira es el género literario utilizado, ridiculizando con gran humor, ironía y sarcasmo a los libros de autoayuda, y que ha usado para este cometido su gran arma, que es la inteligencia. Como él dice, muchos de los tratados de autoayuda publicados pueden ser nocivos para la salud mental, y nunca mejor dicho. Bueno, y sirvan todos estos argumentos para felicitar a Miguel por habernos hecho cómplices a todos los miembros de Ediciones Dauro de su obra, y a ustedes animarles a que la lean, que seguro que pasarán un rato muy agradable. Gracias. ¿Toca a mí? Yo tenía que estar aquí el doctor Ottesen. Ya era un poco nerviosillo. Así que no sería tan malo. Bueno, si viniera este hombre Bien. Bueno, permítame, docta audiencia, que inicie esta sesión haciendo breve semblanza del escritor en cuestión. Y permítame asimismo que me exprese por un momento al estilo de mi tierra, en el lenguaje trovero, pues yo soy alpujarreña. Érase que se era un muchacho granadino llamado Miguel Puche Gutiérrez, Puche para los amigos. Desde muy joven alberga, como sueño pertinaz, escribir en forma profusa de todos aquellos hechos que en su camino se cruzan. Y cuenta con gran destreza las vivencias personales que en abundancia atesora sobre seres muy reales que en sus obras aparecen cual estereotipos formales. Exagerando detalles, sin dudarlo ni un instante, con sarcasmo e ironía de la época presente, nos muestra un cuadro hilarante. Ahora paso a la prosa y abandonando los trovos, doy mi visión de la obra que se presenta esta tarde. La obra se titula, ya lo han dicho, Aprende a vivir con el Dr. Bismarck Ottesen. Su autor, como ya sabemos todos, es Miguel Puche Gutiérrez. Esta obra, cual digna hija de Miguel,
es fruto del maridaje entre una imaginación prolífica y desbordante y un sentido del humor rayano en el dislate, que tiene como fuente de inspiración la cotidianidad de la realidad misma. El hilo conductor se vertebra en torno al libro de autoayuda que da título a la obra. El personaje central es Birna, una mujer que ya no es muy joven y que se siente insegura y sola. En un intento por recuperar el tiempo perdido, busca la fórmula mágica que la ayude a encontrar al hombre que la redima de su soltería, o que al menos sea un compañero de aventuras puntuales que le alegren la vida. Y aquí es donde entran en juego los consejos del doctor Autefen. La protagonista se ve irremediablemente atrapada, no solo por la influencia que ejerce el doctor a través de su manual de consejos, sino también por las situaciones en las que se ve inmersa con el resto de personajes que conforman el relato. Sobre todo, sus familiares, sus amigas, los hombres conocidos en las citas concertadas los fines de semana y sus compañeros de trabajo. Todo ello condicionará el fluir de su vida hacia un porvenir incierto. La descripción de los personajes, sus caracteres, sus vivencias, sus complejos, sus contradicciones, sus pretensiones y sus razonamientos provocarán en el lector una explosión de risa que aportará indudables beneficios a la salud del cuerpo y del alma. Si a esto le añadimos, por un lado, el toque de humor negro que impregna las noticias de actualidad que, de forma esporádica, escucha la protagonista en el transcurso de la novela, y por otro lado, la peculiaridad de los pasos a seguir según los consejos del doctor Autefen, colegiremos que la provocación para la sonrisa o para la risa a carcajadas está servida. La crítica del momento que vivimos en esta sociedad tan mediatizada es un elemento que subyace en el entramado de la obra y la impregna por entero, y al terminar su lectura podemos constatar que no queda títere con cabeza. Concluyo esta presentación, no sin antes avisarle de que no se agotan ni mucho menos los matices que se pueden extraer de la lectura de esta obra. Mas esa tarea la encomiendo al lector para que la realice sin mi concurso, pues no es conveniente ni desvelar demasiado, ni alargar en exceso la exposición. Y puesto que esta obra literaria va de consejos saludables, permitan a esta que les habla que deje caer el suyo. Señoras y señores, anímense pues, sin más, a pasar buenos ratos leyendo este libro y no pierdan el tiempo buscando teorías rancias sobre el cómo, el por qué, las influencias literarias o las fuentes históricas en las que su autor bebió para escribirlo. Esta es la vida propia de unos personajes creados al gusto de su autor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a empezar por el agradecimiento porque he cumplido. Bueno, hay que hacerlo. Entonces agradezco al secretariado de la extensión universitaria y a mi amigo don Antonio Chicharro, que está aquí, que son los que me han facilitado la sala. Agradezco a la editorial Daure porque ha apostado una vez más por una obra mía. Con esta editorial yo me encuentro muy a gusto. Agradezco a todos ustedes su presencia y, como no, agradezco también a los millones y millones de personas que no han venido, porque si llegan a venir nos habrían puesto en un aprieto seguro. Yo no voy a hablar de mi libro porque, como dijo en cierta ocasión Paco Espínola,
el autor no debería estar presente en las presentaciones de su libro. Y yo lo corroboro, lo veo que lleva razón, porque quien tiene que hablar de los libros son los demás, no el propio autor. Entonces, por eso yo no sabía qué contar y me he traído un prospecto. Y te lo voy a leer. Estoy convencido de que los libros de autoayuda, como los medicamentos, deberían ir acompañados de un prospecto donde se advirtiera de la naturaleza y la repercusión de su contenido. Y el consumidor, ya hay muchos adictos a ello, debe ser consciente de que no están sometidos a la supervisión de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Por lo que hay que andarse incluso con más cautela que con lo que sale de los propios laboratorios farmacéuticos. Estos al menos están autorizados para confundirnos y hasta envenenarnos. Yo, por mi parte, me he permitido la licencia de confeccionar un prospecto genérico. Cada libro de autoayuda debería llevar el suyo específico. Y como digo, he hecho este prospecto y lo he hecho siguiendo las consabidas normas que rigen en los prospectos medicinales. Para su tranquilidad le diré que lo he sintetizado, por supuesto. No lo voy a castigar con uno de los que por ahí circulan, de varios pliegos, y cuya letra es más pequeña que la que aparece en los farragosos contratos que nos hacen firmar bajo la conmoción de tanta palabrería y tecnicismo. Y además, solo lo voy a leer en español, porque en portugués asumo que no tiene mucho sentido. Empiezo con el prospecto. Ya saben que los prospectos pues, están divididos. Yo me he seguido el mismo patrón que cualquier prospecto de medicina. Es más, me fijé en uno del Bali para seguir el guión. Empiezo. Lea detenidamente el prospecto antes de empezar a leer el libro. Si tiene alguna duda, consulte a algún psicólogo, psiquiatra o a su director espiritual en su defecto. Nunca a algún amigo, pues lo enredará lo mismo que estos profesionales, pero en caso de equivocación romperá con él la amistad. Eso es realmente lo más sagrado para mí, por lo menos para mí. Este libro que he adquirido no debe prestarlo a nadie, aunque padezca de los mismos síntomas. Cada cual debe adquirir el suyo propio de acuerdo a su necesidad y bajo su propia responsabilidad. Contenido del prospecto. ¿En qué consiste el libro de autoayuda? Antes de leer el libro de autoayuda, ¿cómo leer el libro de autoayuda? Posibles efectos adversos. Conservación del libro de autoayuda e información adicional. Empezamos con el primer punto. ¿En qué consiste el libro de autoayuda? El libro le ayudará a admitir los contratiempos que lo aquejan, por ejemplo, una sífilis o cualquier otra enfermedad estigmatizadora, un desahucio, la pérdida de unas elecciones, una sentencia carcelaria por error judicial, una subida de impuestos, etc. Y como digo, le ayudará a admitir los contratiempos que lo aquejan como algo natural y acomodado a lo que la sociedad espera de usted, para que lo acepte dócilmente. Así sufrirá menos y sobre todo molestará menos, que es de lo que se trata, de molestar menos. El segundo punto, antes de leer el libro de autoayuda, no lea el libro si es alérgico, hipersensible, al ácaro del papel o póngase una mascarilla en tal caso. Antes de leer el libro, asegúrese de que sabe leer y entender lo que lee. Si no fuera así, busque a alguien de confianza que lo pueda hacer por usted. Pero aquí corre el riesgo de que una broma macabra o una posible venganza le tergiverse el texto. Asegúrese de que creerá cuanto aquí se dice sin poner en entredicho la más mínima cuestión. Esto es muy importante. Embarazo y lactancia. No afecta al embarazo ni al lactante siempre que no se apoye el borde del libro en la cabeza del niño, ni trae mano y ustedes. El alcohol o cualquier otra droga que merme los sentidos está especialmente indicado para la lectura del libro de autoayuda. Cuanto más embriagado esté, menos crítico será. Conducción y uso de máquinas. No conduzcan ni use máquinas peligrosas mientras está leyendo. Eso ni el libro de autoayuda ni ninguno. Por razones obvias, claro.
Tercero, ¿cómo leer el libro de autoayuda? Busque una posición cómoda para su lectura. Así tendrá menos interferencia y logrará una mayor comprensión. El libro de autoayuda es incompatible con cualquier otra lectura para evitar las mezclas de ideas. El libro de autoayuda exige una concentración especial para que surta más efecto. Debe empezar desde el principio y terminar por el final sin hacer incursiones en páginas que a uno corresponde. Esto es muy importante, porque las directrices y mensajes que se envían en el libro de autoayuda están estudiados minuciosamente para persuadir al lector de forma subliminal progresiva. Dosis. No debe de leer el libro más de 22 horas al día. Podría producirle agotamiento e incluso animadversión hacia su lectura. Se olvidó leer a la hora acostumbrada, no se aflija. Puede retomar su lectura en cualquier momento, siempre y cuando no esté dormido, ni conduciendo, ni manejando las páginas peligrosas. Posibles efectos adversos. Al igual que en toda lectura de autoayuda o no, puede haber efectos adversos aunque en todas las personas lo sufran. O sea, no, aunque todas las personas no lo sufran. Nos seguimos aquí exclusivamente a los libros de autoayuda. Dentro de los efectos que tenemos frecuentes, que se da al menos en una de cada 10 personas. Esos son los frecuentes. Puede provocar somnolencia si lo lee a última hora del día y está cansado, o si lo lee después de un copioso almuerzo. Puede producir diarrea mental si su nivel de comprensión es bajo. Puede producir estreñimiento mental si cree cada letra de lo que dice en el libro de autoayuda. Puede dejarlo indiferente si es un auténtico escéptico. Puede producir irritabilidad cuando el autor del libro pone el dedo en la llaga. Puede producir ideas suicidas si ve que le es imposible poner en práctica los consejos del libro de autoayuda. Poco frecuente, al menos uno de cada 1000 personas. Una sobredosis por leerlo más de una vez seguida o leer muchos libros de autoayuda lo puede llevar al fanatismo o como mínimo a la obsesión. Le puede dejar sonrisa de imbécil si conforme se lee, se ve reflejado en él. Puede provocar enrojecimiento de cara si descubre en él cuestiones deshonrosas que usted padece. Raro. Al menos uno de cada 10.000 personas lo padece. Pero lo padece, ¿eh? Puede provocar hinchazón de tobillos si lo está leyendo sentado más de 20 horas diarias. Puede provocar náusea y vómitos si en vez de leer el libro arranca las páginas y se las traga. Puede provocar pérdida de cabello si usted se tira de los pelos al descubrir los errores cometidos durante su vida anterior. Muy raro. Menos de uno de cada 10.000 personas. Puede producir ideas genocidas si descubre que la lectura no le sirvió de nada y decide que es preferible eliminar al resto de la humanidad a cambiar usted. Que se ha dado el caso. Lo que pasa es que lo han cogido a tiempo, entonces han muerto más que unos cuantos. Se han notificado casos de infarto y muerte súbita tras la lectura y concluir que lo suyo no tiene solución. Si descubre algún efecto que aquí no se recoge, no dude en ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación para prevenir a otros posibles lectores. Conservación del libro de autoayuda. Solo debe conservarse durante su lectura o antes de empezar a leerlo. Lo normal es conservarlo en la estantería. También puede dejarlo sobre la mesita de noche o sobre una banqueta que tenga cerca del váter. Todo esto facilitará tenerlo a mano en el momento que lo requiera. No es conveniente guardarlo en la nevera ni dejarlo a la intemperie, pues puede coger humedad o resecarse demasiado, en cuyo caso las páginas se retorcerán y será más incómoda su lectura. Una vez leído, elimínelo con destructora. No se deshaga de él tirándolo a la basura para evitar que alguien pueda quedarse. No deje el libro al alcance de cualquiera. Podría leerlo. Tampoco es conveniente leer el libro de autoayuda más de una vez. Realmente sería más conveniente no leerlo ni tan siquiera una vez. El último punto es la información adicional. Pues el principio activo del libro de autoayuda es una serie de ideas sacadas de la intuición del autor y representadas con una serie de frases amables e intencionadamente persuasivas,
con la intención de seducir a cuanto más incauto para beneficio del autor. Si tiene problemas lumbares, no lo achaque a la lectura del libro, ya que nadie le obliga a leerlo sentado. No recomiende, regale ni preste libro de autoayuda, pues debe evitar su responsabilidad sobre los efectos adversos que le puedan sobrevenir a la persona que intente leer. Y aquí termina el prospecto. Ya para terminar, les diré que mi labor en esta obra ha sido la de mero narrador o transcriptor de lo que le acontece a la protagonista cuando decide, bajo su propio criterio, poner su vida en manos de un especialista alemán al que la fama le precede. De esta forma, todo el mérito podemos atribuirlo al doctor Wismar Eutefin, y como una su sufridora digna. Eso de Eutefin, que te cuesta mucho trabajo pronunciar a la gente, no lo entiendo, porque es que tenemos el complejo que tienen los extranjeros. Los extranjeros ya sabemos que todos pronuncian mal. Entonces, realmente esto se lee tal cual se escribe en español. Está escrito Eutefin, pues Eutefin. Si un alemán lo leyera mal es porque no sabe leer. Porque no sabe, es que tiene un problema con su lengua. Pero todo se lee en español, todo. Ya, no, voy por aquí. No dudo de que este doctor está muy cualificado, pues a juzgar por lo que aquí dice, y los libros, como sabemos, nunca mienten, está doctorado en un sinfín de disciplinas, lo que puede darle el crédito necesario para dejarse llevar de su mano. ¿Cumplirá su objetivo este autor con el libro de autoayuda? Léanlo y juzguen ustedes mismos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? ¿Tienen preguntas? De autoayuda, algún consejo que yo vea aquí el doctor Eutefin. En caso de sobredosis. En caso de sobredosis, no, sobredosis. Es mejor suicidarse en caso de sobredosis. ¿Alguna pregunta, de verdad, alguna pregunta que tengan sobre alguna cuestión que no sea del libro? ¿Quién baja al aire acondicionado? Mucho frío. Muchísimas gracias y hasta quien quiera que le firme el libro va a tener que comprarlo, claro.